Como yo sé que estamos bendecidos, pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos estamos dispuestos a oír la palabra de Dios? Bueno, como hemos visto, hemos estado comenzando un nuevo tiempo y las cosas van a ir cada domingo cambiando, ¿no? O más que cambiando, van a ir siendo cosas nuevas porque el Señor hace todo nuevo y lo hace de nuevo. Quiero darle la bienvenida a mi familia de CDO Vila Piscina que nos están visitando el día de hoy. Solamente es una visita, no crean que lo vamos a tener aquí todos los domingos. Ellos vienen solamente a vigilar qué es lo que estamos haciendo. Que tengo que decir que son mi familia de Vila Piscina, a los cuales amo, a los cuales extrañamos un montón. Y bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros que tenerlos aquí, no? Pero el Señor es el que manda. Aquí el que manda se llama Jesucristo. Pero además de todo, creo que hay personas nuevas en este lugar que no había visto y me gustaría que se pusieran de pie. Que ya sabe quiénes son porque las estoy viendo. Sin vergüenza, bienvenidas. Esta es vuestra casa, este es vuestro hogar. Como hemos dicho en otras oportunidades, ¿por quiénes estábamos orando, hermanos? Por ellas. Estábamos orando por ustedes, estábamos orando por obreros que vengan a este lugar, que el Señor envíe obreros a este lugar. Y si el Señor les ha hablado a vuestros corazones, entonces son ustedes por las que estábamos orando. Muchas gracias. Pueden sentarnos. Bueno, como ya sabemos, estamos estudiando el libro de Juan. El Señor nos ha dado una visión este año. ¿Cuál es la visión, hermanos? No lo hubiese puesto, David, lo hubiese quitado para que se la aprendan. Dada la visión que el Señor nos ha dado, nuestro propósito es conocer a Jesús cada día más. Conocer su palabra, conocer al Señor. Nosotros tenemos que saber quién es Jesús. Y hasta este momento hemos hablado de un Jesús como Hijo de Dios, de un Jesús como el Mesías, de un Jesús como el Cordero de Dios, de un Jesús, la semana pasada hablábamos de un Jesús que no solo nos da la identidad, sino que nos la revela, la identidad también como hijos de Dios. Y yo estoy completamente seguro que todos los que hemos oído o que hemos estado oyendo la palabra, estamos muy atentos. Como otras veces digo, cuando nosotros vamos a comer, quienes se sientan a la mesa y se levantan y se sientan y se levantan, se comen una cucharada de arroz, luego van a la nevera. No. Cuando uno se sienta a comer, se sienta a comer. Cuando éramos niños, como nos decían, cuando se come no se habla. Bueno, claro que se habla. Pero yo voy a decir algo, cuando uno come no se levanta. Se sientan todos a comer y lo ideal es que todos nos sentamos a compartir lo que estamos comiendo. Hay personas que cocinan, que hay expertas aquí en la cocina y se tienen que levantar y sentar. Mi esposa es una de ellas, tengo que decirlo. A veces le digo, termínate de sentar, por favor. Y hay más, pero no voy a decir sus nombres. Ella sabe quiénes son. Entonces, vamos a oír la palabra. Vamos a compartir la palabra que el Señor está trayendo en esta mañana. Y decía que hemos conocido muchas facetas del Señor. Y yo puedo ver su mano poderosa obrando en este lugar. Ahora viene una invitación. Si tú has visto conmigo, si tú eres de los míos, si tú estás viendo las maravillas que el Señor está haciendo en este lugar, yo te digo, ven y verás. Ven y verás. ¿Qué vas a ver? Mayores cosas que las que el Señor ha hecho hasta ahora va a hacer en este lugar. Ahora, si tú eres del otro bando, si tú eres de aquellas personas que todavía no está viendo lo que el Señor está haciendo aquí, que no sabes qué es lo que el Señor está haciendo aquí, y esto no va solamente con las personas que estamos presentes, sino con las que alguna vez van a oír esta palabra más adelante, algún día. No se las voy a enviar yo, seguramente el Señor los pondrá. Yo les invito a aquellos que todavía no han visto,
ven y verás. ¿Qué es lo que vas a ver? Las maravillas, los milagros que el Señor está trayendo en este lugar. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Voy a pedirte que me acompañes a leer el libro de Juan, que es el que estamos estudiando. El libro de Juan lo vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 43 hasta el final del capítulo 1. Y dice así, ¿lo tienen? El libro de Juan, capítulo 1, versículo 43 dice lo siguiente. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y te digo en esta mañana, ven y verás. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Gloria a Dios. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el texto que acabamos de leer, hemos visto que Felipe tuvo un encuentro con Jesús. Y Felipe, después de tener un encuentro con Jesús, no se quedó sentado en una silla, no se quedó inactivo. Felipe comenzó a ejecutar lo que es la Gran Comisión. ¿Cuántos sabemos lo que es la Gran Comisión? Lo diré rápidamente. Está en la Biblia y luego si quieren lo buscan los que no la conocen. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Id y haced discípulos, enseñándole mi palabra y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como he dicho antes, Felipe no se quedó sentado. Felipe enseguida comenzó a ejecutar la Gran Comisión. Y el texto que acabamos de leer nos enseña cómo se ejecuta la Gran Comisión. Hay tres cosas importantes, hay tres acciones. Vamos a aprendérnosla de la siguiente manera. HPI. Hallar, predicar e invitar. Y eso fue lo que hizo Felipe. Dice, Felipe halló a Natanael. Y la pregunta es, ¿acaso Felipe estaba buscando a Natanael? ¿Acaso Felipe estaba, no está Natanael? ¿Acaso Felipe le estaba diciendo a la gente, oye, ¿conoces a Natanael? ¿Lo has visto? La palabra no dice que lo estaba buscando, pero dice Felipe halló a Natanael. No sabemos cómo lo halló. A lo mejor me gustaría pensar a mí, a veces cuando preparaba esta palabra, quizás Natanael estaba en un bar tomándose un café y Felipe también se quiso tomar un cafecito de esos ricos, calentitos. Entró al bar y halló a Natanael. Quizás no fue así. A lo mejor estaban comiendo, no sabemos. También podemos pensar eso también, ¿no? Que estaba Natanael ahí comiéndose algo, qué sé yo, un bocata y Felipe lo vio, halló a Natanael. O quizás simplemente iban caminando en sentido contrario y Felipe halló a Natanael. No lo estaba buscando tal vez, pero Felipe halló a Natanael. Además, el texto que leímos, ¿qué dice? Dice que Felipe era de la misma ciudad de donde eran Andrés y su hermano. ¿Se acuerdan de estos discípulos? Hablamos de ellos hace 2 semanas, que también son discípulos del Señor. Eran de la misma ciudad. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que el Señor
eran de Betsaida. El Señor en Betsaida no solamente buscó a Andrés, no solamente buscó a su hermano, sino también a Felipe y a muchos más. El Señor no busca en un lugar a una sola persona. Y voy a ser más directo. En tu familia, el Señor no solamente te buscó a ti. En tu vecindad, el Señor no solamente te buscó a ti, ni a mí. En tu lugar de trabajo, el Señor no solamente te buscó a ti. En Mataró, el Señor no solamente te buscó a ti. El Señor está buscando a todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y por qué Felipe halló a Natanael? Porque Jesucristo lo puso en el camino, en aquel café, en aquel bar, tomándose lo que se estaban tomando. El Señor preparó el camino para que Felipe hallara a Natanael. Y un día a nosotros nos pasó como Felipe. Tuvimos un encuentro con el Señor. Y el Señor ha puesto personas en nuestro alrededor para que nosotros la hallemos. ¿Para tomarnos un café? Bueno, puede ser. ¿Para comer? Puede ser. Pero entonces ahora viene la otra parte que dije, HPI, ¿para qué el Señor pone personas en nuestro camino? Para predicar. Para predicarle ¿qué cosa? Ah, que yo soy ingeniero, que yo trabajo en tal parte. Sí, esas son conversaciones gratas, pero principalmente, hermano, para predicar ¿qué? La palabra del Señor. Dice que Felipe, hay una en el texto que leemos, lo voy a volver a leer, dice que Felipe le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Cuando Felipe halló a Natanael, le dice, hemos hallado. Pero yo vuelvo a repetir lo mismo de hace 2 semanas. Felipe no le dijo, oye, ¿sabes qué? Hemos hallado. ¿Aquel? ¿Te acuerdas de aquel que predicó Moisés? No, hemos hallado, le dice Felipe. Hemos hallado con alegría, con gozo, con emoción, con felicidad. Hemos hallado a quién? Al Rey de Reyes, al Mesías, al Cristo prometido. Hemos hallado. Pero la frase más significativa en este texto, ¿a quién hemos hallado? Aquel de quien habló Moisés y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que Felipe leyó la palabra. Porque Moisés no se lo dijo a Felipe. Moisés no llamó a Felipe por teléfono y le habló de Jesús. Eso no lo dice la palabra. Los profetas hablaron en la palabra acerca de Jesús. Y Felipe cuando le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien habló, es porque Felipe había leído la palabra. Hermanos, para predicar necesitamos conocer la palabra. Bien es cierto que el Señor pone personas en nuestro camino para predicarle la palabra, pero yo no le puedo predicar la palabra a alguien. No le puedo hablar a alguien de Jesús, porque ¿en qué consiste la palabra? Consiste en el personaje central, Jesucristo y su obra redentora. Yo no puedo hablar de quien yo no conozco. Ojo con esto, si yo hablo de alguien que no conozco, estoy siendo tentado a pecar. Porque puedo decir cosas que no sé y que no son ciertas. Tenemos que hablar de Cristo, pero tenemos que conocer a Jesucristo. Y para eso es la visión que el Señor nos ha dado en este nuevo tiempo. Tenemos que conocer la palabra. Y voy a insistir, hermanos, vamos a sumergirnos en el mar de la palabra. Solamente así nosotros podemos predicar la palabra. Ahora bien, hemos dicho que halló a Natanael, Felipe halló a Natanael, que le predicó de la palabra. ¿Y qué falta? La I, invitarle. Voy a leer nuevamente qué le dijo. Bueno, a ver, la reacción de Natanael, ¿cuál fue? Lo acabamos de leer. Natanael emitió un prejuicio. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Porque es que además Felipe le dijo, hemos hallado de quien hablaron los profetas, el hijo de José de Nazaret. O sea, Felipe supo que Jesús era hijo de un hombre llamado José. Cuando Natanael oye que es de Nazaret, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y fíjense que Felipe podría haberse molestado.
Porque yo no sé si te ha pasado alguna vez que le has predicado a alguien y te dice, no, Dios no existe. Yo no creo en Cristo porque yo no creo que Él exista. Yo no creo que Él sea bueno, porque si Dios fuera bueno, no habría gente pobre. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Yo no creo que Dios exista, porque entonces si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Y yo tengo que confesar que cuando alguna vez me dijeron esto, yo quería discutir, yo quería pelear, defender a mi Dios. Hermano, no nos equivoquemos, yo no tengo que defender a Dios, Él me defiende a mí. Aquí el único poderoso se llama Jesucristo. Pero Felipe se valió de su dominio propio. Todos nosotros tenemos algo que se llama dominio propio porque el Señor nos los dio. ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Ven y ve. ¿Y se acuerdan de hace 2 semanas cuando Jesús le dijo lo mismo a los discípulos que lo estaban siguiendo? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, ven y ve. O sea, que incluso Felipe ya tenía el Espíritu con él, el Espíritu del Señor. Ya había aprendido del Señor. Estaba haciendo lo mismo que hizo Jesucristo y que estaba haciendo Felipe. En otras palabras, llevándolo a la terminología de hoy, estaba invitando a Natanael a que viniera y viera y comprobara realmente quién era Jesús. Hermanos, si nosotros hemos encontrado a Jesucristo, nosotros no tenemos que obligar a nadie a que consiga a Jesucristo, porque además nosotros no hemos hallado al Señor, Él nos halló a nosotros. Si nosotros le hablamos a alguien de la palabra, si nosotros le predicamos la palabra, hallamos a alguien, le predicamos y le invitamos, nuestra labor termina cuando le invitamos y oramos por esa persona. Pero no tenemos que discutir. Hay una verdad que no es absoluta. Dios existe, Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. No tenemos que mostrar eso, que demostrarlo. Eso quedó demostrado en la cruz. Eso lo mostró Cristo cuando hizo su sacrificio. Nosotros solo tenemos que predicarlo. Y dijimos que era HPI. Generalmente, a veces nos quedamos con la H. Y lo digo por experiencia. Voy en el autobús, voy en el metro y el Señor me pone a alguien delante para hablarle de su palabra. Y yo intento hablarle. Yo soy muy parlanchín, yo hablo un montón, y si es de comida más, hablo mucho. Pero hasta ahí llego. A veces solo me quedo con la H, hallar a la persona que Jesús me puso enfrente, que me puso en el autobús, que me puso en el metro. Voy más allá. Hallé a mi compañero de trabajo, que vino hoy con un humor un poco triste, y yo todavía no le digo nada. Y hallé más, a mí no me ha pasado esto, pero hallé a mi esposa, a mi esposo, y todavía no les hablo de la palabra. Simplemente lo quiero obligar a venir a la iglesia, pero no les hablo de la palabra. Me quedo con la H. A veces nos quedamos con la H y con la P. Hallo y le hablo de la palabra, pero le hablo de mi palabra, no le hablo de esta palabra porque no la leo. Porque le voy a decir a las personas en el metro lo que el pastor predicó el domingo, que no está mal. Hombre, claro que no está mal. Le voy a decir a las personas en el metro lo que vi en Instagram, lo que me dijo el TikTok, lo que predicó el pastor que está allá en Honduras o en Bolivia o en Venezuela. No estoy diciendo que esto sea malo, siempre que sea la palabra, por supuesto. Pero hermanos, como dije antes, ¿qué tal si le predicamos de algo que conozco? ¿Qué tal si le predicamos de algo que conozco? Cuando tú vas a decir quién es tu esposa, ¿qué vas a decir? Es una chica, es una señora con la que comparto una casa. No. ¿Y cómo se llama tu esposa? Yo creo que ella se llama Belkis. ¿Y el segundo nombre? No me lo sé. No, ¿verdad que no hacemos eso? La conozco. Había una canción en nuestro tiempo cuando estábamos enamorados de novio. Te conozco desde el pelo. Y no la sigo cantando. La conozco perfectamente. A lo mejor, por supuesto, ojo, la conozco, pero no más que el Señor. El Señor la conoce a ella más que yo. Pero el Señor nos pide que nosotros les conozcamos a Él para poder hablar de su palabra, para poder hablar de Él. No puedo hablar del Señor, y esto lo hago como un ruego, hermanos.
Hagamos la H y la P. Y luego viene la I. Claro, puede que yo le predique y le predico la palabra a la persona. Voy en el metro, me consigo con ella y le digo, sí, Cristo te puede salvar, no sé qué, todo, le digo todo lo que le digo. Vale, pues mira, me llego, hasta luego, nos vemos, adiós. Y ahí te lo dejo. Y se va el tren y ya lo vi, no la veo más. Y no le invito a conocer a Jesús. Claro, ustedes dirán, es que tengo que invitarla a la iglesia. Puede ser. Porque ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Jesucristo está solo en la iglesia? No. Él está en todas partes, hermano. En todas partes está Jesucristo. Entonces, yo le tengo que invitar. No le tengo que invitar a un lugar específico, que también nos valemos de eso, a comer a casa, a tomarnos un café. Esas son herramientas que el Señor nos pone, que bien se pueden usar. Pero la principal invitación es a conocer a Jesucristo. Tenemos que invitar a la gente a conocer a Jesucristo. Nos valemos de otras herramientas, pero bueno, ya yo lo conozco, ya yo estoy conociendo a Jesucristo, pero igual me pueden invitar a vuestra casa. Así que no me digan, no te voy a invitar más, pastor. No, nos podemos invitar, como hermanos también nos podemos invitar para compartir. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo Felipe nos enseña en qué consiste o cómo ejecutar la gran comisión. Y hemos dicho que nosotros vamos a conocer diferentes facetas de Jesús. Hemos hablado ya un poco de la que hemos conocido. Hoy voy a introducir 3 palabras que ya deben conocer probablemente. Pero Jesús el Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Las 3 O. Qué bonito, ¿no? Aprendérselo. HPI y las 3 O. Creo que esto no se nos va a olvidar nunca. El Señor es omnisciente. Fíjense. ¿Qué significa la palabra omnisciencia? La omnisciencia supera toda ciencia y supera toda disciplina. Y omnisciente es una característica que se le atribuye a una persona que tiene la capacidad de saberlo todo, de conocerlo todo. Los maridos dicen, mi mujer es omnisciente. Yo no necesito Google, yo tengo a mi esposa, dice algo por allí, ¿no? Que todo lo sabe. Hermano, este atributo es exclusivo para Dios. El único que todo lo sabe es el Señor. Entonces fíjense lo que viene. Natanael recibe la invitación de parte de Felipe. Ven y ve. Y Natanael tomó la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida. Dar el paso para ir a buscar a Jesús. Yo voy a comprobar si realmente ese es de quien hablaron los profetas. Porque es que ese nació en Nazaret. Ya dijimos el prejuicio que ha tenido Felipe, que es el mismo prejuicio que ha tenido mucha gente con los evangélicos. Yo al primer hermano, cuando yo no era evangélico, decía, estos evangélicos son locos. Pero Felipe dio el paso, Natanael, dio el paso y fue a buscar a Jesús. Fue a ver a Jesús. Y mira qué cosas, ¿no? Que cuando va acercándose a Jesús, ¿qué le dice Jesús en el texto que leímos? Ahí viene un verdadero israelita, un hombre en quien no hay engaño. Y Natanael se queda como que, ¿de dónde me conoces? Le dice Natanael a Jesús. Hemos hablado de la palabra omnisciencia. Y la palabra omnisciencia es que sabe todo. Natanael había emitido un prejuicio. El Señor es omnisciente y el Señor sabía lo que Felipe acababa de decir. El Señor sabía que Felipe había emitido un prejuicio hacia él. No solamente fue hacia él. Natanael emitió un prejuicio hacia un pueblo entero, a Nazaret. Porque esa expresión de Nazaret puede salir algo bueno. O sea que él está diciendo que en Nazaret no hay nada bueno. Eso fue lo que dijo Natanael. En esa iglesia de Misión Génesis no hay nada bueno. Puede haber gente allá afuera. Natanael emitió un prejuicio y el Señor lo supo. El Señor lo supo, no lo sabía. Y sin embargo, qué lindo Jesús. Ahí viene un verdadero israelita.
Un hombre en quien no hay engaño. O sea, el Señor no es rencoroso. El Señor es justo. Y el Señor conocía a Natanael y sabía lo que acaba de decir, y sin embargo le dijo eso. ¿Cuántos de nosotros ha hecho eso alguna vez? Es que él que habló mal de mí, pues yo tampoco le voy a decir nada. Que tú dices que yo soy barriga verde. Bueno, para mí tú, si yo te digo lo que yo pensara de ti. Y sin embargo, cuando esa persona habla mal de mí, está pecando y está diciendo cosas que pueden ser verdad, pero no está diciendo cosas buenas, que también las tengo, hermano. Una puede ser, ¿no? Aunque sea una. Y lo mismo yo de la otra persona. Vale, sí, tú hablaste mal de mí, eres un chismoso, eres un cotilla, pero seguramente esa persona tiene algo del Señor, por lo tanto, tiene algo bueno. Y el Señor no le importó lo que acababa de hacer Natanael y le dijo: un hombre en quien no hay engaño, un verdadero israelita. ¿Qué tal si decimos de otra persona un verdadero cristiano? ¿Cuántos somos verdaderos cristianos, hermano? Bueno, nos da miedo decir amén porque no sabemos si somos verdaderos cristianos, no pasa nada. Pero ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén. Eso sí tenemos que tenerlo claro, hermano. Todos somos hijos de Dios y tenemos que tener esa identidad. Entonces, el Señor conocía quiénes éramos nosotros antes de llegar a sus pies. Siendo omnisciente, Él sabía lo que pensábamos, lo que hacíamos, todo. El Señor todo lo conoce, todo lo sabe. Particularmente, el Señor conoce lo que hay aquí y lo que hay aquí. Conocía lo que había en la cabeza de Felipe y en el corazón de Felipe, en la cabeza de Natanael y en la cabeza y en el corazón de Natanael, y en tu cabeza y en mi corazón, y en tu corazón y en mi cabeza. Sin embargo, pero es que antes de llegar a Cristo ¿qué éramos? Pecadores. Habíamos cometido muchos errores. Éramos lo vil del mundo. Practicábamos el pecado a diestra y siniestra. Y seguramente, y yo voy a decir lo que yo hacía, me burlaba de los evangélicos. Me reía, a pesar de que yo de pequeño había sido evangélico, hermano. Imagínense ustedes lo pecador que yo era. Y aún así, el Señor se fijó en mí. Aún así el Señor me llamó a mí y te llamó a ti, a sus pies. No le importó tu condición, no le importó quién eras, qué hacías. El Señor te halló a ti, te buscó y te llamó. ¿Y qué pasó después que lo encontramos, que vinimos a sus pies? Ahora que ya no pecamos, ¿no? ¿Alguien aquí no peca? Creo que he preguntado esto otras veces. Si alguien aquí no peca, bueno, por favor, quiero que venga a dar una clase aquí de cómo lo hace para no pecar. Todos seguimos siendo pecadores, pero no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. Pecamos, sí, pero nos arrepentimos y eso es lo que nos hace diferente a los que están en el mundo. Que nosotros también estamos en el mundo. Cuando digo están en el mundo me refiero a los que siguen practicando el pecado. Pero nosotros vivimos en el mundo o vivimos en otro planeta. ¿Dónde vivimos? En el mundo. Pero no somos del mundo. Somos hijos de Dios. La segunda palabra o la segunda faceta del Señor que quiero hablar en esta mañana es la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? La omnipresencia se le atribuye a una persona que tiene el poder de estar en diferentes lugares al mismo tiempo. ¿Alguien está aquí y está en su casa en este momento? Porque si es así, eres omnipresente. Que es lo mismo, bueno, no es lo mismo que decir, alguien está aquí físicamente y su mente está divagando ahí, pensando, conversando con el que está al lado, diciéndole, oye, mira, ¿te acuerdas? ¿O qué vamos a hacer después de aquí? ¿Nos vamos a comer o qué? Alguien puede que alguien esté aquí en este momento y esté pensando en lo que va a hacer después de que salga de aquí, sí. Pero omnipresente no somos. El único que tiene ese atributo se llama Jesucristo. El Señor es el único omnipresente.
Y ahora voy. Cuando Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Qué le dice Jesús? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Susto, ¿no? Si a mí alguien me dice, madre, ¿cómo me viste? La palabra no dice qué distancia había entre Jesús y la higuera. No lo sabemos. Y no vamos a entrar en ese detalle porque no lo sabemos. La palabra no dice nada de eso. Pero dice que lo vio. ¿Sabes por qué el Señor vio a Felipe? A Natanael. Porque estaba allí con él. Debajo de la higuera. Así como en este momento el Señor está al lado tuyo. Así como en este momento el Señor está en este lugar. El Señor está en todas partes. Donde nosotros vayamos. Antes de nosotros aceptar a Cristo en nuestro corazón. En medio de aquel problema que tenías. Cuando eras niño, aquella dificultad que viviste. Aquella mala experiencia que tuviste. Aquella enfermedad que tuviste. En medio de aquel bullying que viviste cuando estabas en el colegio. En medio de todos los problemas y dificultades que hayas vivido. Ahí estaba el Señor contigo. ¿Desde cuándo estaba el Señor contigo? La palabra que dice, desde que estabas en el vientre de tu madre ya te conocía. Y ahí dentro del vientre de tu madre, viviendo cómodo y feliz, ahí chupándote el dedo, como a algunos a lo mejor le pasó, ahí estaba el Señor contigo. El Señor siempre está con nosotros, hermanos. Bien sea que hayamos sido lo que hayamos sido, o que seamos lo que seamos, el Señor está siempre con nosotros. Él es omnipresente. Entonces hemos visto que es omnisciente, que es omnipresente. ¿Y cuál nos falta? Que es omnipotente. Y la omnipotencia se le atribuye a una persona que todo lo puede. Y ahí entonces las mujeres dicen, uy, mi marido es omnipotente. Porque mi marido todo lo puede. Hay maridos aquí que todo lo pueden. Yo no. Mi esposa sabe que yo no todo lo puedo. El único omnipotente se llama Jesucristo. Entonces conocemos tres facetas ahora, ¿no? Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y el Felipe le dice en ese momento, cuando el Señor le dice que estaba debajo de la higuera, entonces Felipe le dice, bueno, lo voy a leer, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. No se lo dijo así, le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, con alegría, con emoción, con el corazón enamorado, emocionado, ilusionado, como aquella vez cuando viste a tu esposa con aquel vestido hermoso. ¡Wow! Tú eres mi esposa. O aquella esposa que vio a su marido, así como yo, todo guapo, todo. Como mi mujer a veces me dice, uy, qué guapo estás, tú eres mi marido. O acaso ustedes cuando van con sus mujeres le dicen, estoy guapa, cariño. Sí. Hombre, si haces eso con tu esposa, te pido en esta mañana de verdad que sea más cariñoso. Y también puede ser sincero. Yo a veces mi esposa me dice, está fatal, le digo. Ella lo sabe. No le puedo decir que no. Entonces ella va y se cambia y cuando termina, y ahora, estás guapa. Te queda mejor. O lo mismo al contrario, ¿no? Cuando los maridos, oye, ¿qué tal? Mi mujer nunca me ha dicho está fatal, pero me mira así. Y yo digo, estoy mal. Y así habla mi esposa, no sé la de ustedes, pero así habla mi esposa, porque ella no me quiere herir. Ella no me quiere decir, estás horrible. Natanael le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora la pregunta aquí, si Natanael había tenido ese prejuicio, ¿cómo fue que se convenció? ¿Cómo fue que entendió que Jesús, que venía de Nazaret, que era el hijo de José, era el Hijo de Dios? ¿Cómo se convenció? ¿Quieres saber por qué se convenció, hermanos? ¿Qué dijimos de la omnipotencia? Porque la palabra dice que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede.
Lo que nosotros creemos que no se puede, Dios todo lo puede. ¿Quién te convenció a ti de que le entregaras tu vida al Señor? Piénsalo un momento. ¿El que te habló de la palabra? No. ¿El que te predicó la palabra? No. Felipe no convenció a Natanael. A ti no te convenció ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni tu amigo, ni tu vecino. A ti te convenció el Espíritu Santo. A mí me convenció el Espíritu Santo, porque si yo era un niño que iba a la iglesia con mi abuela hasta los 15 años, porque lo he contado en otras oportunidades, y a los 15 años decidí hacer mi vida, irme al mundo, ¿quién me convenció de que a los 36 años tenía que volver a los pies de Cristo? Me predicó mi tío. Yo tengo un tío que también es pastor y me predicó. Él me predicó simplemente, pero él no me convenció. A Natanael lo convenció el Espíritu Santo, lo convenció el Señor, porque el Señor es omnipotente. Y hasta aquí hemos visto 3 facetas. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, me imagino que vamos apuntando. Los que no están apuntando, por lo menos lo tienen en la mente. No voy a anunciar todas las facetas que hemos estudiado, pero estas últimas 3 tenemos que conocerlas principalmente, hermanos. Porque si nosotros no creemos que Jesús es omnipotente, entonces nada vamos a poder hacer. Si creemos que todo lo podemos nosotros, nada vamos a poder hacer. Y el Señor no solamente nos llama a conocerle, ahora vamos a hablar de un Dios de promesas. Un Dios que no solo hace, sino que cumple sus promesas. Voy a leer otra vez lo último que le dice el Señor. Ya con esto vamos terminando. El Señor le responde a Natanael cuando le reconoce que él es el Hijo de Dios. Le responde: porque te dije que te había visto debajo de la higuera, creíste. Y yo lo digo en esa expresión porque me parece que el Señor se lo dice. Porque te dije eso, creíste. ¿Y qué más le dice? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Génesis Mataró. Y al principio preguntaba: ¿quiénes están viendo, quiénes están creyendo lo que aquí está sucediendo? Pues cosas mayores que las que hemos visto hasta ahora, vamos a seguir viendo. Ahora voy más detalladamente. Yo supongo que habrás visto cosas grandes en tu vida. El Señor ha hecho grandes cosas en tu vida. En la mía lo ha hecho. Grandes cosas ha hecho en mi vida. Pero con esta palabra el Señor me ha dicho: cosas mayores que esas verás. Que has sido sanado de una enfermedad, eso no es nada. Vas a ver cosas mayores. Que por casualidad, ¿crees tú que por casualidad te conseguiste un trabajo? No. Cosas mayores que esas verás. Que tu marido se convirtió a Cristo, igual que tú. Cosas mayores que esas verás. Génesis Mataró. Cosas mayores que las que estamos viviendo, vamos a vivir. Y el Señor le dice más: de cierto os digo. Y fíjense que Él estaba hablando con Natanael, pero la Nueva Traducción Viviente dice que cuando el Señor dice cosas mayores que esta, dice: de cierto os digo, no solamente fue a Natanael, fue a todos los que estaban allí en ese momento. Y cuando yo preparaba esta palabra, el Señor me lo dijo: cosas mayores que esta. Ahora voy a lo que voy. A los que estamos aquí, que pertenecemos a esta congregación, el Señor hoy nos dice lo siguiente: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén, hermanos, gloria a Dios. De aquí en adelante veremos los cielos abiertos. Yo siempre veo los cielos abiertos, ¿no? Ustedes dirán: bueno, pero si tú miras al cielo, el cielo no está cerrado. Literal no es la palabra eso que está diciendo allí. Claro que no, yo no veo en el cielo que se abra una ventana y una puerta física. Pero lo que quiere decir esta promesa es que hay un vínculo entre la tierra y el cielo. Que nosotros, iglesia, tenemos una conexión con el Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Porque dice que los cielos estarán abiertos y ángeles subirán y descenderán
¿de quién? Lo dice aquí, sobre el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. A lo mejor, bueno, pues no es el Hijo de Dios. Sí, y ahí está otra faceta del Señor. Hermanos, Jesús se hizo llamar Hijo de Hombre. Y con esta palabra, con esto que Jesús dice que Él era Hijo de Hombre, nos está mostrando su humildad, otra faceta del Señor. Porque Él podía haberse quedado sentado en su trono y no venir a sacrificarse por ninguno de nosotros. Pero Él se hizo hombre para sacrificar su vida por ti, por mí y por toda la humanidad. Jesús fue Hijo de Hombre porque fue hijo de María y José. Jesús era celestial, pero también fue un humano. ¿Y a qué quiero llegar con esto? En esta mañana hay personas aquí que están pasando una dificultad. Hay personas aquí que tienen una nostalgia en su corazón, una tristeza. Hay personas aquí que están preocupadas por alguna enfermedad. Yo no la sé, no la conozco. Hay personas aquí que sienten en su corazón que algo les está inquietando. Quizás la soledad, el anhelo de estar en vuestros países. Quizás un hijo que está descarriado. Quizás un marido que no termina de entregar su vida a Cristo, o una esposa. Cualquier dificultad que tengas, quiero decirte en esta mañana que los cielos están abiertos para ti. Simplemente tienes que hacer una cosa: entregárselo al Señor. Él es la escalera entre nosotros y el Padre. Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre. Y cuando dice cosas mayores que estas verás. Natanael se hizo discípulo del Señor y caminó con él. Natanael vio cuando Jesús convirtió panes y peces. Natanael vio cuando Jesús sanó a los enfermos. Natanael vio milagros y prodigios que hizo Jesús, cosas mayores que las que el haberlo visto debajo de la higuera. Más aún, Natanael vio a Jesús resucitado. ¿Tú has visto a Jesús resucitado? Yo sí lo he visto. Yo no lo vi físicamente. ¿Quién vivió aquí en aquella época? ¿Alguien aquí tiene millones de años? Más de 2000. Pero nosotros hemos visto a Jesús. Yo he visto a Jesús resucitado, porque Él ciertamente vino, vivió, murió, fue crucificado, y ¿cuál es lo más importante? Que resucitó, y por esa resurrección estamos todos aquí en esta mañana. Gracias a esa resurrección, tú y yo hemos sido salvos. Y a través del Señor nosotros tenemos acceso a ese cielo abierto. Para terminar, en el capítulo 1 de Juan hemos visto diferentes maneras de conocer a Jesús. Voy a hacer un pequeño resumen. Andrés y Juan le conocieron después de la predicación de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Pedro llegó a Jesús por medio de del testimonio de Andrés. ¿Se acuerdan que Andrés fue a decirle a su hermano Pedro que había encontrado a Jesús? Felipe conoció a Jesús a raíz de un llamado directo. Porque lo que leímos hoy, él se encontró con Jesús y Jesús le dijo: sígueme. Natanael fue a Jesús después de abandonar sus prejuicios y aceptar la invitación de Felipe, quien era de su misma ciudad. Pero todos ellos, todos fueron invitados por el Señor. Bien sea que haya habido una persona, el único que fue directamente fue Jesús, pero bien sea que haya una persona por delante, el Señor es quien nos hace la invitación. Y voy a más. Después de hacernos la invitación, podemos ver los diferentes testimonios y referencias que hicieron estas personas que entregaron su vida a Cristo, que fue lo que hicieron. Por ejemplo, Juan el Bautista testificó de Jesús que era el Hijo de Dios y era el Cordero de Dios. Andrés testificó que Jesús es el Mesías, que era el Cristo. Felipe testificó que Jesús es el Salvador profetizado en el Antiguo Testamento.
Y Natanael testificó que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Pero Natanael no dijo que era el Rey de Reyes, dijo que era el Rey de Israel. ¿Se acuerdan? Lo leímos. Sin embargo, Natanael después, cuando fue de la mano caminando con Jesús, conoció, mejor dicho, que Jesús era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Conoció no solo que era Hijo de Dios, entendió y conoció que Jesús es el mismo Dios. ¿Hemos entendido nosotros eso? Jesús está invitándonos cada día a conocerle más, hermano. Y yo en esta mañana quiero que nos llevemos esta palabra y reflexionemos en ella, que meditemos en lo que acabamos de hablar y que aprendamos a conocer, o que le pidamos al Señor que nos enseñe su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, y que nos enseñe el HPI. Bendito Dios, Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos, Señor, que tú sigues obrando en este lugar, porque sabemos que tu alimento espiritual nos hace crecer, Señor. Enséñanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino hacedores de tu palabra, y en ese sentido te pido que nos enseñes a conocerte cada día más, a saber quién eres tú, a reconocer tu persona y a saber el poder que tienes en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por todos mis hermanos, por los que están en este lugar en esta mañana, y gracias te doy por los obreros que continúas enviando a esta congregación, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, familia.